Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sobrenatural. Te bendice y te saluda la pastora Johanny Mejía. En el día de hoy quiero hablarte de algo que en algún momento todos hemos vivido. Es algo que en algún momento todos hemos sentido, pero pocos han logrado vencer. Y en esta ocasión quiero hablarte del miedo. Y quiero compartir una palabra que dice en Salmos 56:3, cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti. Eso lo dijo el salmista. Pero algo muy importante para poder vencer al miedo es, ¿qué es el miedo? ¿Qué produce el miedo? El miedo es un sentimiento de angustia, de desesperación, de desconfianza hacia lo no visto, hacia lo no conocido. El miedo se alimenta mucho de lo que es el negativismo y el pesimismo. El miedo tiene como función elaborar un ataque hacia nosotros de paralización, de angustia, en la cual nuestro cuerpo comienza a tomar esos síntomas. El miedo es bueno de notar que es un espíritu, no es algo natural, no es algo visible. Es más bien un espíritu de las tinieblas, el cual viene con el objetivo de paralizar nuestras vidas. Este espíritu toma control en nuestro cuerpo, en las áreas de nuestras emociones. Y fisiológicamente hablando, o físicamente o científicamente hablando, se aloja en nuestra adrenalina, en esa hormona adrenalina. De tal manera que comienza entonces todo un método operacional de este espíritu contra nosotros. Primeramente ataca nuestra parte almática y luego ataca nuestra parte humana, nuestro cuerpo humano. El miedo tiene como característica el infundir temor, el infundir negatividad, el infundir pesimismo. Pero algo muy importante sobre el miedo es que este espíritu, la primera zona donde empieza a atacar en el alma antes que en los sentimientos es en la mente, porque comienza a generar una serie de pensamientos los cuales nosotros comenzamos a absorber y en algún momento comenzamos a ser dirigidos por ese pensamiento. Uno de los pensamientos que envía el miedo, este espíritu del miedo, cuando se aloja en nuestra alma es: no lo vas a lograr, no va a poder, va a salir mal, te va a ir mal, vas a morir, no vas a avanzar, detente, nadie te ama, nadie te quiere. Y el miedo permite que nosotros perdamos oportunidades. El miedo permite que nosotros no podamos crecer. El miedo permite que nosotros no podamos enseñorearnos de las cosas que Dios nos ha dicho que debemos de enseñorearnos. El miedo es un sentimiento, por hablar de la parte humana, de que usted pueda entender, el cual te imposibilita a ti el poder arriesgarte y el poder lograr ciertas cosas. Las personas que tienen miedo son personas las cuales siempre están en desconfianza, personas que no confían en nadie. Una de las puertas por las cuales el miedo entra es a través de la desconfianza a Dios. Cuando el ser humano tiene desconfianza a Dios, y puede ser una persona aún dentro de la iglesia, tiene desconfianza a Dios, el miedo entonces encuentra esta puerta como un punto de partida, como un punto de entrada. Y esta desconfianza a Dios procura que nosotros todo el tiempo vivamos angustiados, todo el tiempo pensemos que las cosas malas puedan llegar. En una ocasión Job dijo lo siguiente: lo que más yo temía me sobrevino. Job tenía miedo a la pobreza, Job tenía miedo a la soledad, Job tenía miedo a la enfermedad. Y esto a lo cual él tenía miedo lo atrajo hacia sí. Porque el miedo es como un imán que atrae hacia ti lo que tú no quieres ver, lo que tú no quieres sentir, lo que tú no quieres vivir. Esa es una de las estrategias que el miedo utiliza ya como espíritu, de que tú puedas a través del mismo miedo o temor a ciertas cosas atraerlo hacia ti. Que sea como un imán para atraerlo sobre ti. Job tenía miedo a todas estas cosas, tenía temor a todas estas cosas, y estos males fueron lo que le sobrevino.
Porque hay una de las leyes que es la de la atracción, que no solamente funciona en el mundo físico, la ley de la atracción también funciona en el mundo espiritual a mayor magnitud. Atraemos todo lo que tememos, como también atraemos todo lo que nosotros queramos tener. Es necesario que tú entiendas que para vencer el miedo, lo primero que se debe de hacer es volver a confiar en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, no hay espacio para el miedo, no hay puerta para el miedo. Y es impresionante porque el miedo tiene tanto control sobre el ser humano que puede manejarlo y manipularlo al antojo de él. El miedo hace que nosotros nos paralicemos. El miedo provoca que nosotros desconfiemos de todo. El miedo hace que nosotros no podamos emprender ciertas cosas que son para nuestro bien y que vienen de parte de Dios. El miedo no permite que nosotros podamos disfrutar de lo que Dios ha creado para nosotros. Yo recuerdo que yo fui víctima del miedo. El espíritu de miedo, yo estando dentro de la iglesia, tomó parte de mí, de mi alma y de mi razonamiento. Yo fui víctima del miedo, por así decirlo. Y yo era una persona altamente miedosa. Este espíritu estaba altamente en mí, funcionando de una manera impresionante. De tal manera que aún antes de yo casarme, yo no quería tener hijos porque yo tenía miedo a morir y dejar a mis hijos solos. De tal manera que yo no pude en ese entonces terminar mi carrera universitaria porque yo decía, ¿para qué voy a terminar mi carrera universitaria si voy a morir de toda forma? Porque yo tenía miedo a la muerte. Y este miedo provocó una paralización en toda mi vida. En toda mi vida, este miedo provocó una paralización. De hecho, yo no salía de mi casa porque yo tenía miedo de salir de mi casa y que me pudiera atropellar algún vehículo o que algo pudiera pasarme yo estando fuera de mi casa. Y yo sé que como yo me sentí y como el miedo tomó control de mí, también quizás lo ha tomado de ti. Hay personas que le tienen miedo a la soledad. Hay personas que le tienen miedo a la pobreza. Yo le tenía miedo a la pobreza. Yo le tenía miedo a nunca tener dinero. Yo le tenía miedo a no poder alimentar en mi casa a mis hijos. Yo tenía miedo a esto. Y este miedo provocaba en mí que yo me paralizara. Este miedo provocaba en mí que mi mente se volviera el sede de control de este espíritu. Este miedo provocó que yo no viviera oportunidades que Dios había preparado para mí y yo la perdiera. Y yo sé que como yo me he sentido, muchos hoy se sienten, pero es tiempo de vencer el miedo, es tiempo de vencer. Y de la única forma que el miedo se vence es confiando en nuestro Dios. No hay liberación más efectiva para el miedo que el confiar en Dios. No hay liberación más efectiva para el miedo que comenzar a confiar. Recuerda bien, no es lo mismo creer que confiar. Los demonios creen y tiemblan, pero no confían. Nosotros tenemos que confiar en Dios, en que Él tiene el control de nuestras vidas, de que Él tiene el tiempo de nuestras vidas, de que Él tiene las oportunidades de nuestras vidas. El miedo hace que nosotros seamos relevados. Pastora, sí. Y ejemplo de esto tenemos a Elías. Elías vivió un ministerio glorioso, maravilloso y grandioso en Dios. Pero el miedo a lo que Jezabel había dicho provocó que él fuera relevado. ¿Cómo? Sí, y te lo puedo demostrar por la palabra dentro de su contexto. La Biblia dice que él tuvo miedo y salió corriendo a la palabra que Jezabel había lanzado. ¿Por qué? Porque Jezabel en ese momento era una figura influyente en el gobierno, no tanto de Jerusalén o de Israel, sino también de los sidonios. Ella era un gobierno, ella era una influencia, aleluya, dentro de lo que ella ejercía. Lo que Jezabel decía, se hacía. Entonces, Jezabel era una mujer que tenía altos niveles de influencias del gobierno o dentro del gobierno. Tenía grandes alcances gubernamentales, tanto de Israel como de los sidonios y otros más pueblos alrededor. Entonces, una palabra de Jezabel debía de ser ejecutada.
debía de ser hecha. Y ojo con esto, en ese momento Jezabel no era un espíritu. En ese momento Jezabel era una mujer de carne y hueso, pero con influencias. Y que cuando hablamos dentro, abriendo un paréntesis, del espíritu Jezabel, estamos hablando de ese espíritu de influencias jerárquicas de las tinieblas, que tiene influencias y alcances en las tinieblas. Entonces, cerrando este paréntesis, quiero decirte que él salió corriendo no porque una mujer habló, sino por los alcances gubernamentales que tenía esta mujer, las influencias políticas que tenía esta mujer. Él salió corriendo, él tuvo miedo a esta parte natural. O sea, el miedo comenzó a ministrar quizás a su mente y decirle, bueno, Jezabel no es cualquier mujer. Jezabel no es un Acab que aunque no esté buscando de Dios, pero teme a Dios de una manera. Jezabel no le teme a Dios. Jezabel es una mujer que gobierna dentro de Israel y se lo han permitido. Sabe solamente Dios todos los pensamientos que llegó a la mente de Elías producido por el miedo. ¿Y cómo yo te compruebo esto? Porque cuando él estaba dentro de la cueva, dice la Biblia que cuando Dios le preguntó qué él hacía ahí, él dijo claramente, tuve miedo, tuve temor. ¿A qué? A lo que ella había dicho. Y ahí fue que Dios le dijo, hay 5,000 que no han doblado su rodilla a Baal. O sea, cuando Dios le habló a Elías, disipó el miedo. Dijo, Elías, es que hay 5,000 que aún no se han doblado. Pero mira, entiendo que el miedo ha llegado a ti y ha tomado posesión de ti en el sentido de que te ha influenciado. Prepárate y ve y úngeme a Eliseo. El Señor le comenzó a dar unas directrices para que él se preparara, para que dejara a otro como profeta. Entonces, si usted se fija que Eliseo no tenía miedo a ningún rey. Él hablaba con autoridad porque esto era lo que Elías le había enseñado, no tener miedo como él lo tuvo. Lo que quiero decirte con todo esto es de que en la confianza que nosotros tengamos en Dios, el miedo puede ser vencido. El miedo no se va a ir porque usted diga, ya yo no tengo miedo. De hecho, desde niños nos imponen este espíritu, pastora, sí. Desde niños nos dicen que tenemos que tenerle miedo a la oscuridad. Desde niños, cuando querían sacar algo de nosotros, ya sea obediencia o que hiciéramos algo, se nos decía, va a venir el cuco, va a venir el chamán o va a venir tal animal, para que el miedo comenzara a fructificar en nosotros. Y hoy adulto hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque desde niño le impusieron este espíritu de miedo. Claro está, en ignorancia. Claro está, en falta de conocimiento. Por eso hoy vengo a hablarte que para vencer el miedo tienes que confiar en Dios. Para yo vencer el miedo que le tenía a la muerte, para yo vencer el miedo que le tenía al fracaso, para yo vencer el miedo que le tenía a la felicidad. Sí, tenía miedo a la felicidad porque decía, me estoy riendo. Y cuando viene a ver ahorita estoy llorando. Estos eran los pensamientos que el enemigo bombardeaba sobre mí. Yo decía, me estoy riendo. Incluso me paraba de reír. Y decía, no me voy a reír más. Porque ahorita cuando viene a ver voy a estar llorando. Entonces recuerda que para vencer el miedo es necesario tener confianza en el Señor. Si no tenemos confianza en el Señor, no vamos a poder vencer el miedo. El miedo es una cadena impositiva. El miedo es un espíritu que quiere tomar parte de nosotros. No se lo permitamos y seamos libres hoy del miedo. Salgamos a la calle con alegría, disfrutemos de nuestra familia, disfrutemos de las oportunidades que están delante de nosotros, porque no hay miedo. El verdadero amor echa fuera el temor, y ese verdadero amor es Jesús nuestro Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda compartir, comentar, dar like. Recuerda que Excelencia Cristiana Televisión está aquí para guiarte, para enseñarte, para abrir tus ojos, para que los velos caigan. Hasta una próxima. Shalom, shalom.